Gracias, Patricia. Ahora tenemos sobre el escenario el candidato Alfredo Barnechea del Partido Acción Popular, que viene presentándose a continuación. Tiene un plazo de 15 minutos para poder dar detalle con respecto a sus principales medidas para enfrentar la corrupción en un eventual gobierno suyo. Vamos a escucharlo. Iqueño como yo, a quien conocí desde que nació y con quien estudiamos en Ica todo el colegio desde kindergarten hasta quinto de media. Quiero recordar esta tarde a Genaro Matute y quiero simbolizar en él a los miles y miles de grandes y honrados funcionarios públicos que construyen la fuerza del Estado. Digo esto porque lo conocí en el primer día de clase y a lo largo de 12 años era el que siempre llegaba primero, hacía las tareas, no se copiaba, no delataba a los copiones, y sé por eso de primera mano la probidad de Genaro Matute, y no podía comenzar sin recordarlo esta tarde. La Contraloría de las Repúblicas, sobre todo en la América Latina, comienza fundamentalmente a finales de los años 20 y principios de los 30. En algunos países antes, comenzó antes en Colombia, con el gobierno del presidente Ospina, y luego llegó también al Perú con una famosa misión que es la misión Kemmerer, que es la que organiza un poco el tinglado, no solamente de la Contraloría de las Repúblicas que reemplazaban a los viejos tribunales de rendición de cuentas, sino la misma organización del Banco Central de Reserva, un joven empresario y que es también una de las grandes figuras que yo admiro del Perú, Pedro Beltrán, fue quien lo recibió y quien lo guió a Kemmerer en la organización que hizo en el Perú a partir de enero de 1931. Yo quería esta tarde con ustedes reflexionar junto con ustedes. Cuando alguien llega a la presidencia de la República, y yo tengo el gran honor y la pesada responsabilidad de heredar en este puesto de candidato de Acción Popular a Fernando Belaúnde y a Valentín Paniagua. Dos presidentes que salieron de Palacio más pobres de lo que entraron, y en el caso del presidente Belaúnde, que gobernó 2 veces el Perú, fue un hombre que no se arrodilló a recoger el oro que tenía a sus pies. Y creo que este ejemplo es el ejemplo al que tenemos que volver en la política peruana, pero sería injusto de mi parte si esta tarde yo no recordara también a otros grandes políticos que nos enseñaron que la política no es el asilo de los sinvergüenzas, no es el hogar de los corruptos. La política es la gran palanca del pueblo para defender a los que no tienen voz y a los que no tienen poder. Y recuerdo esta tarde figuras importantes de la izquierda peruana como mi amigo Alfonso Barrantes, y ciertamente recuerdo muy claramente a ese gran tribuno de América Latina y de una conducta ética intachable que fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Y quiero decir esto porque los países son largas continuidades y los países son la suma de muchos elementos que trabajan juntos. Yo quiero ser el presidente de todos esos peruanos y de todas esas tradiciones y poner otra vez la política al servicio no de las grandes empresas, sino al servicio de los grandes, pequeños y grandes ciudadanos del Perú. Quiero esta tarde reflexionar con ustedes algunas cosas sobre la corrupción. Tengo una gran obsesión y no tengo un número. ¿Cuál es el tamaño de la corrupción? ¿Cuál es el costo de la corrupción? ¿Cuál es el porcentaje del PBI que es la corrupción peruana? Un antiguo profesor mío en Harvard, Robert Klipker, en su libro sobre el África, estableció que la corrupción era podía llegar a ser el 15% anual
del Producto Bruto de los países del África. ¿Cuánto es en el Perú? ¿2%? Si es 2%, y no sabemos muy bien en cuánto puede estar el Producto Bruto, hay muchos acá, mi amigo Carlos Aracé también, isqueño como Genaro y como yo, aunque lo proclama menos que nosotros. 12.000 millones de soles, 2% del producto. Si eso no se robara, sino que eso se reinyectara en la economía, yo tendría el dinero fiscal para hacer las grandes reformas que voy a hacer, entre ellas la gran revolución de clases medias que vamos a hacer con una devolución de impuestos a los ciudadanos. Pero este es un tema fundamental. Otro tema fundamental es cuáles son los dientes de la Contraloría, cuáles son las relaciones reales y vinculantes entre la Contraloría y, por ejemplo, todas las oficinas de control interno de todas las instituciones. ¿Cómo se puede trabajar bien esto? Si en una alcaldía con un alcalde corrupto, y no tengo que explicarles a ustedes la cantidad de corrupción que ha habido en las regiones y en las alcaldías del Perú, a esa oficina de control interno le paga el alcalde, ¿quién maneja la información? Otra pregunta que tengo es, ¿cuánto se castiga? De lo que investiga la Contraloría, ¿cuánto llega a castigarse? Lo cual nos conecta a otro problema fundamental, porque una vez que la Contraloría hace sus informes, eso entra a un pozo oscuro que no tiene que ver con el sistema de Contraloría, sino que tiene que ver con el Poder Judicial. Estamos frente a ese tipo de problemas y por eso estamos frente a un problema sistémico. Otra pregunta que tengo es, y esto me interesa mucho como eventual jefe del Estado, ¿cuándo interviene la Contraloría? La verdad es que la Contraloría interviene jalada por la prensa. Por eso es muy apropiado que acá están de panelistas distinguidísimos periodistas, porque es cuando aparece un escándalo en la prensa, cuando interviene la Contraloría, pero no hay un trabajo previo. Entonces yo me pregunto, ¿no podemos establecer unos parámetros, una suerte de checklist? Porque también la Contraloría paraliza a los funcionarios públicos. Hay un temor a actuar de los funcionarios públicos. ¿Cómo podemos predecir y cómo podemos actuar previamente para que la Contraloría acompañe la acción del Poder Ejecutivo y no sea un elemento de paralización del Poder Ejecutivo? Me hago también una pregunta, estoy haciendo una pregunta de carácter práctico. ¿Podríamos establecer o introducir una suerte de ley de Pareto del 2080 y decir, bueno, hay los problemas regionales o los problemas pequeños, más menudos, que los vamos a delegar abajo, vamos a crear unidades muy especializadas para un segmento de problemas y de pronto a ciertos grandes temas internacionales, el señor que acaba de antecederme, candidato a la presidencia, ha hablado de 3 con un solo. Se olvidó de decir que él dio con un solo postor el lote 56 del gas, pero eso será materia de otra discusión que tendré con él en la televisión. ¿Cómo hacemos para que de pronto podamos hacer una cesión de soberanía? Sé que esta es una idea un poco peligrosa de decir, no políticamente muy correcta, y que ciertos organismos internacionales, yo he planteado, he mandado una carta al presidente de Transparencia Internacional para que nos acompañe en el primer momento a monitorear la cosa. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción? La corrupción nunca se elimina, la corrupción forma parte de la naturaleza humana, la vamos a encontrar siempre en la política. Pero ¿qué es? Una cosa es la corrupción de esa naturaleza y la otra es la corrupción sistémica, lo que es, alguien ha llamado la hipercorrupción, porque así como hubo hiperinflación, hay también hipercorrupción. ¿Qué cosa es la corrupción? Klickert decía, la corrupción es una fórmula matemática, es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. En consecuencia, la manera para combatir es no monopolio, sino apertura, competencia máxima, reducción a los niveles mayores posibles, la discrecionalidad, para que todo lo que tenga que ver desde con nombramiento de jueces, de reguladores, que es una de las cosas que no se habla mucho en el Perú y que será materia de otro tema también, contrataciones públicas,
sea todo también enormemente abierto. Tenemos hoy día la posibilidad, voy a tener que ir cerrando porque veo que el tiempo se me va acabando, de usar la tecnología del gobierno electrónico para abrir toda la información, para poner en una información y que la Contraloría, y esta es la idea que yo vengo a plantearles esta tarde a los amigos de la Contraloría, es imposible que la Contraloría con 2.566 trabajadores pueda... Bien, aquí tenemos entonces parte de la intervención del candidato Barnechea, que viene exponiendo aquí las principales medidas que él asumiría en un eventual gobierno suyo. Ha mencionado, por ejemplo, que el tema de la corrupción es un problema muchas veces inherentes a la naturaleza humana y que depende de un trabajo conjunto de las diferentes organizaciones del Estado para poder combatirla. Entre ellos, reforzar, por ejemplo, la labor de la Contraloría General de la República. Con esta información, Patricia, te damos paso a Estudios Centrales. Perfecto, Noelia, gracias. Alfredo Barnechea entonces toma la palabra y nosotros damos estos 10 minutos reglamentarios a través de esta tribuna. Regresamos en cualquier momento en vivo desde Surco con la última exposición, la del candidato Alan García. Volvemos.